Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2. Oigan, pues si les parece bien vamos a empezar. Y la verdad es que pues, estaba yo con el asunto de la payasada de los globos, porque les quiero invitar en punto número 1 a que inflen su globo. Que lo amarren. Y que, aunque sea este espacio de tanta formalidad y etcétera, por favor celebremos que por fin los 32 estados de la República tienen matrimonio igualitario. Así que echen su serpentina. Nada más luego la recogen, ¿no? Porque para las compañeras de limpieza. Muchísimas gracias. Ahora sí, ya sabemos que el matrimonio no lo es todo en la vida, para eso está el divorcio. No, no es cierto. Sí, es cierto. De hecho, sí. Pero es buena idea tener los mismos derechos que las personas heterosexuales. Es buena idea tener los mismos derechos, siempre. Así que, pues este foro del día de hoy cae como anillo al dedo. Y quisiera agradecer muy especialmente la presencia de la doctora Julieta Brambilia, del INEGI. Gracias, Julieta, que nada más pues he tenido una conversación constante desde que nos conocimos de mutuos intereses y pues reconozco el empuje y la fuerza que has tenido justamente para que esta encuesta se llevara a cabo, para que se difunda y para que utilicemos estos datos en el bien común, que es de lo que se trata. Gracias a Judith Vázquez Arreola, quien además debes de estar celebrando, porque fuiste de los primeros matrimonios en la Ciudad de México y por lo tanto en el país. Esa foto no la vamos a olvidar nunca. Con mi querida Lolkin Castañeda, que sin duda pues ustedes han sido de las luchadoras bien acá para el asunto del matrimonio igualitario y bueno, vale la pena hoy recordarlo y recordarlo siempre, porque esta ha sido una lucha de un montón de años. Gracias, Marta Juárez, del Instituto de Investigaciones Legislativas de Género de la Ciudad de México, Centro de Estudios Legislativos, CELIG, para la Igualdad de Género. Gracias. Y gracias, Sandra López Cañero, titular del CATS, también de la Ciudad de México. Y yo, la verdad es que no tengo mayor preámbulo, más bien nos toca desde este congreso escuchar los datos. Hemos leído la encuesta, hemos ido dándole seguimiento a los distintos datos. Hay cosas muy interesantes y pues justo por eso les pedí que vinieran hoy a comentarla para mirar unas otras perspectivas, e invité a mis compañeros y compañeras diputadas. Aquí está Nancy Núñez, asesores y asesoras de mis compañeros y compañeras diputadas, además de que este foro, este espacio quedará grabado para el uso justamente de técnicos, técnicas, compañeros quienes asesoran a diputados y diputadas, que esta información pues nos viene al super tiro. Así que pues les doy la palabra. Julieta, ¿sí? Sí. Si quieres, arráncate con unas palabras antes de la presentación y ya arrancamos. Sí, o ya arrancamos derechito con la presentación, ¿no? Mejor. Sí, ¿no? ¿Les parece? Sí, ya directo con la presentación y luego los comentamos. Los comentarios, va. Ahora sí que arráncate como el mariachi. La mariacha, le mariachi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Muchísimas gracias, primero que nada, a la diputada Ana Francis por esta invitación, también por su acompañamiento durante la difusión de esta encuesta, que como saben hace un parteaguas. También saludo muy cordialmente a quienes nos acompañan en la mesa. Muchísimas gracias a todas, mujeres muy destacadas en las diferentes luchas de la diversidad.
y me siento muy honrada de la invitación. Gracias a ustedes también por acompañarnos el día de hoy. Pues el INEGI publica este año 2022 la primera encuesta nacional de diversidad sexual y de género, precisamente en junio 28 de este año. Es la primera encuesta que hace un instrumento con una representatividad nacional sobre aspectos sumamente relevantes, tanto de las poblaciones con orientación sexual diversa, como aquellas que nos identificamos con una identidad de género también diversa, o que hemos transgredido, digamos, el sexo asignado al nacer. Entonces, por diferentes razones, esta es una encuesta histórica. Permítanme, en lo que sigue de la presentación, compartirles algunos datos de la encuesta en sí misma, de algunas desagregaciones para la Ciudad de México, toda vez que la encuesta tiene una representatividad nacional y desagregación por las 32 entidades federativas, y complementaré en algunos aspectos con datos de otro instrumento que es la ENDICEP Web, que fue un instrumento cualitativo que también se hizo y que nos da algún tipo de información, en este caso de una naturaleza distinta, que nos puede inferir a nivel nacional, pero que nos da también luz sobre diferentes aspectos de no solo de estas poblaciones, sino también pues de diferentes dimensiones de la vida de estas mismas poblaciones. Entonces, si les parece, podríamos comenzar, por favor, con la siguiente lámina, en donde básicamente es un índice muy general de lo que vamos a comentar el día de hoy. Primero hablando un poquito del índice y luego aspectos muy relevantes que decía, tanto de trayectoria de vida, discriminación, rechazo y violencia, aspectos de salud emocional sumamente relevantes, y finalmente algunos relacionados con apertura social en cuanto a temáticas muy específicas. En la siguiente podemos observar algunos puntos de la relevancia de esta encuesta, que para el INEGI son sumamente importantes también compartirlos de esta manera. Primero, como decía hace rato, pues es un instrumento... Ahí con eso. Es un instrumento único por muchas razones en México y también diríamos en América Latina. Es un instrumento bastante robusto, el de la ENDICEC 2021, que nos puede arrojar unas estimaciones sobre datos que conocíamos, ya sea por información cualitativa, información anecdótica, pero que finalmente contamos ya con información que es información oficial que produce el INEGI y que además es información oficial que creemos que es de suma relevancia, obviamente, para compartir en un foro como este con legisladores y legisladoras, en un punto en el cual es muy importante, como saben, pues también informar las políticas públicas. Entre otros aspectos, esta encuesta, decíamos, llena un vacío histórico. Eso es muy relevante porque había otras aproximaciones anteriores muy valiosas, esfuerzos muy importantes de los cuales la misma ENDICEC también se nutrió, pero como tal es el primer instrumento que nos da con estas características una estimación más general y probabilística nacional. Además ofrece, decía, pues aspectos muy relevantes de otros aspectos temáticos de la vida de las personas que nos incluimos en estas poblaciones. Si vamos a la que sigue, es un preámbulo de unos antecedentes que nos parece importante compartirles. Lo que se publicó en este mismo año del ENDICEC 2021, pues es el resultado de un largo camino respecto a los instrumentos que se han hecho y algunos esfuerzos incluso desde el mismo INEGI, otros desde diferentes lugares de la sociedad civil, del Estado mexicano, de la Ciudad de México también, importante mencionarlo, que se han aproximado a esto. Diríamos que, por ejemplo, ya en el Censo de Población y Vivienda de 2020, algo más reciente, teníamos una primera aproximación del número de parejas homoparentales que habían en el país, de hogares homoparentales, que en ese momento, si no recuerdo mal, arrojaba cerca de 700,000 en 2020, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda. Y también hubo otras aproximaciones, por ejemplo, la ENDOCIG en 2018, que fue un instrumento muy importante para hablar de temas de discriminación en la población LGBTI+, y finalmente pruebas piloto para realizar la ENDICEC Web y la ENDICEC 2021 en 2020 y en 2021. Entonces, digamos, ha sido un trayecto amplio. No es un esfuerzo que solamente ha hecho el instituto, en realidad hubo
diferentes acercamientos con población, por ejemplo, que está organizada en diferentes colectivos, obviamente con acompañamiento de CONAPRED en su momento, la Secretaría de Gobernación, el COPRED seguramente también. Entonces fue algo que se fue construyendo también a la luz de las mejores prácticas internacionales en la materia, aunque hay que decirlo también que dentro de todas estas, la ENDISEC pues es un instrumento de vanguardia también en la forma en cómo se recolectó y se levantó esa información. En un momento voy a hablar un poquito más de eso. En la siguiente podemos observar esto que les decía para tener mucha claridad sobre qué es el proyecto de la ENDISEC, que es la encuesta nacional. En realidad la ENDISEC tiene dos componentes fundamentales. Uno que es la ENDISEC 2021, que es esta encuesta nacional que se aplicó en más de 40,000 viviendas del país, haciendo una estimación que nos permite inferir información a nivel de todo el país y al nivel de cada una de las 32 entidades federativas. Y posteriormente un instrumento complementario de una naturaleza más cualitativa, que es la ENDISEC Web, que fue un instrumento que se llenó más o menos por un total de 15,000 cuestionarios a nivel nacional, 7,000 de los cuales eran de población LGBTI+, porque era un instrumento que estaba abierto justamente para tener elementos de comparación. En la siguiente lámina, de hecho, podemos verlo esto un poquito más, de una forma más específica. No me gustaría detenerme tanto en los detalles estadísticos, simplemente volver a reforzar esta idea. A través de los datos del ENDISEC 2021, lo que nos arroja por el método en que se construyó probabilístico nacional es que podemos inferir, por ejemplo, los datos de población de estas dos comunidades, como pueden ser de la orientación sexual diversa, así como de la identidad de género o identidades diversas. Decíamos que se hizo en más de 40,000 viviendas, lo que nos ayuda a aproximarnos al universo total de viviendas del país, que es más de 36 millones. Y una vez hecho esta selección aleatoria de las viviendas, también se seleccionó aleatoriamente a las personas que participaron en la encuesta y se utilizó un instrumento que en sí mismo es muy vanguardista, en el cual en los aspectos más sensibles de la encuesta, aquellos dedicados precisamente a hablar de la autoorientación sexual o identidad de género, se utilizó una tableta y unos audífonos para precisamente que se pudiera contestar sin tener que develar esta información a las y los encuestadores, lo que permitía un ambiente de mayor confidencialidad, de mayor confianza, y que creemos fue un instrumento determinante para tener los datos que contamos ahora y que además estamos compartiendo como instrumento con otros países de América Latina como una muy buena práctica para este tipo de encuestas. No es algo único de este tipo de encuestas, por ejemplo, encuestas en viviendas sobre temas dedicados a violencia contra las mujeres también tiene un instrumento similar que crea un ambiente de cierta confianza y confidencialidad. Entonces es algo que nos parece muy relevante para este instrumento. El ENDISEC Web, les comentaba, fue un instrumento que es complementario, que por su naturaleza, que las personas lo llenaban a través de internet de una manera libre, simplemente contestando con su correo electrónico y registrándose con eso, nos permite conocer cualitativamente algunas poblaciones que incluso son subrepresentadas en la misma comunidad LGBTI+. Entonces, por eso es de su importancia. Esta se levantó de febrero a abril de este mismo año y fue completamente en línea. Hubo cerca de 15,000 personas que la contestaron, de las cuales casi la mitad, 7,000, son personas que se autoidentifican dentro de las poblaciones LGBTI+, y de las cuales, por ejemplo, 2,000 de estas son de la Ciudad de México. Traigo algunos datos de estas personas específicas que contestaron desde la Ciudad de México. Entonces esto también nos ayuda a conocer un poco más algunos aspectos. Una vez dicho esta parte engorrosa pero necesaria de preámbulo respecto a las encuestas, ya podríamos pasar a los primeros hallazgos que ya son conocidos, se publicaron el 28 de junio, pero que nos gustaría compartirlos. Esta la podemos pasar porque son características más específicas de quienes contestaron la encuesta en la Ciudad de México. Y nos vamos primero con la que sigue, que es justamente uno de los datos más importantes, que es la encuesta estima que en el país habemos
más del 5 millones de personas, que es el 5.1% de la población nacional, que estamos identificadas, autoidentificadas, tanto o con una orientación sexual diversa o con algún tipo de identidad de género también diversa. Esto es 1 de cada 20 personas del país. ¿Este número es mucho o es poco? En general, las estimaciones internacionales suelen estar un poco más abajo de este número. Creemos que una de las razones detrás de que nuestra estimación es un poco mayor tiene que ver justo con el método de captación, con lo que se hizo, con lo que les comentaba justamente hace rato de crear este ambiente de confianza, tomando en cuenta además que el instituto es un instituto al que le abren mucho las puertas las y los mexicanos, lo cual siempre agradecemos y que nos permite justamente llegar a este tipo de estimaciones que de otro lado son complicadas. Si también comparamos simplemente por qué tanto representa esto en comparación a otras poblaciones, también nos daremos cuenta que estamos cercanas a otras poblaciones que requieren algún tipo de atención especial, por llamarlo de alguna manera. Si vemos la siguiente lámina, simplemente para comentar cuánto de esto se refiere a la Ciudad de México. En la Ciudad de México el dato es de 4%, a nivel nacional decíamos que es 5.1%, en la Ciudad de México es 4%, lo que es cercano a 300,000, de hecho 311,000 personas es la estimación que existe sobre las personas que pertenecen a estas comunidades en la Ciudad de México. Este es 1 de cada 25 capitalinos, que es un dato, decíamos, como concurrente con el nacional, pero desde luego en muchos de estos casos pues hay una variación, una heterogeneidad subnacional que varía de una entidad federativa a otra. Decía hace rato, lo vemos en la siguiente lámina, que cuando comparamos con otras poblaciones que podríamos decir requieren algún tipo de atención específica de acuerdo a su razón de raza, de género o de identidad indígena, pues podríamos encontrar que, por ejemplo, el 5% de la población LGBTI+, bueno, en este caso expresado en millones, que son 5 millones de la población LGBTI+, la podemos comparar con el 2.6 millones de personas que se autoescriben en temas que vienen de un origen de afromexicano o afrodescendencia, según el Censo de Población y Vivienda, 10 millones de personas que son de alguna condición o que tienen alguna condición de discapacidad, o 6.3 millones que hablan algún tipo de lengua indígena. Naturalmente hay intersecciones en este tipo de poblaciones, no me voy a referir a ellas ahora a detalle, pero sí nos habla dentro de todo que es una población que junto con otras pues no solo requiere, como ustedes saben, y es algo que ha avanzado mucho en esta ciudad, pues un tipo de política pública específica, finalmente no para conseguir derechos diferentes, sino para conseguir la igualdad sustantiva en buena parte de las garantías individuales. Entonces, este es un aspecto que también nos parece importante comentarles. Si vemos la siguiente lámina, ahora podemos ver la población LGBTI+ por entidad federativa. Aquí podemos encontrar dos características. La primera, que estamos hablando aquí de población total, es decir, que no está mediada por ninguna otra variable, sino que es el total de población LGBTI+. Naturalmente, los estados que tienen más población en general, es decir, sin ser LGBTI+, son los que tienen mayor población LGBTI+. Hasta arriba, para los que no puedan ver por completo la lámina, pues está el Estado de México, con cerca de 500,000 de personas, 490,000. Le sigue la Ciudad de México, como decíamos hace rato, con 311,000. Veracruz con 308,000, Jalisco 298,000 y demás. Sin embargo, algo que nos parece también relevante traer a colación es que esta configuración subnacional cambia dramáticamente, como lo veremos en la siguiente lámina, cuando lo mediamos por población total en cada entidad federativa. Cuando dividimos la población total, más bien la población LGBTI+, entre la población total, el mapa cambia drásticamente. Encontramos que, por ejemplo, las entidades con el mayor porcentaje de población LGBTI+ en el país son Colima, que es 8.7%, Yucatán 8.3%, Querétaro 8.2%, Guerrero 7.4%, Aguascalientes 7.3%, Ciudad de México, decíamos hace rato, 4%, que es el lugar número 28. Esto nos parece que también da un pedazo de información muy importante, podríamos decir incluso cuando
cuando pensamos en la visibilidad de las poblaciones LGBTI+, pensando en la marcha en junio, en cualquier otro momento, nos habla del tamaño, también puede ser del silencio que puede existir en aquellas entidades federativas en donde estimamos que hay un porcentaje alto, que sin embargo probablemente no es tan visible como en otros lugares, que sí lo es, como lo puede ser esta misma ciudad. Este es un dato relevante en cuanto a población. Si vamos a la siguiente lámina, aquí encontraremos ya unos datos más específicos sobre cómo se distribuye este 5.1% de población LGBTI más en el país. Cuando vemos esta distribución solamente por orientación sexual, 4.8%, esto es 4.6 millones de mexicanas y mexicanos tienen una orientación sexual diversa, de los cuales la mitad, más de 2 millones y medio, se autodescriben como bisexuales, que es el 51.7%. Le seguiría gay o homosexual, digamos, 26.5%, lesbianas 10.56%, y alguna otra orientación sexual diversa, pansexual o alguna otra, es cercano al 11%. Aquí un dato relevante es que poblaciones, incluso dentro de la misma comunidad LGBTI+, que comúnmente están poco visibilizadas, con los datos podemos conocer que representan porcentajes altos, como puede ser la población bisexual. Entonces, este dato también nos parece sumamente relevante. Ahora, cuando vemos un dato similar por identidad de género, que es la siguiente, podemos encontrar que a nivel nacional existimos cerca de 1 millón de personas con alguna identidad de género diversa. Déjenme ponerlo así como diversa, porque finalmente de este 1 millón que estábamos hablando, poco más de 350,000 estamos en una adscripción que nos identificamos como transgénero o transexuales. Sin embargo, la gran mayoría, que es el resto, que es cerca de 650,000 personas, están en otro tipo de identidad que pertenece también a la diversidad, que puede ser géneros no binarios, género fluido o alguna otra autoidentificación respecto a esto. Estos datos, a su vez, cuando los comparamos con otras estimaciones internacionales, por ejemplo, en Estados Unidos está el Williams Institute en California, que llegan a un dato muy similar, que es más o menos entre 0.8 y 1.2% de la población de Estados Unidos. Entonces, son estimaciones similares y nos habla, pues, ya de un dato concreto que tenemos en México, de una estimación real, concreta, sobre las poblaciones de la identidad de género diversa, que era un dato que desconocíamos hasta el 28 de junio de este año. Si vemos la que sigue, esta es la distribución en la Ciudad de México, en donde decíamos que el 4% de la población se identifica entre este tipo de comunidades LGBTI+, y la distribución más o menos es similar, en un 90% siendo de orientación sexual diversa, y el resto, más o menos el 10%, con una identidad de género diversa. Aquí también vemos una intersección interesante, que es naturalmente cuando las personas tenemos este tipo de orientación diversa, pero también una identidad de género diversa, ¿no? Puede ser un hombre transgénero bisexual, por ejemplo. En ese caso, cuando están ambas, estamos hablando cerca del 5% de los casos, al menos en la Ciudad de México. Cuando vamos a la siguiente lámina, que esta no se ve bien, pero me parece que la que sigue puede ser mejor. No. Entonces, en esta es una lástima que esta no se vea bien, porque se las platico. Tiene que ver con las edades, los grupos etarios a los cuales están adscritos, digamos, las poblaciones LGBTI+. Lo que no podemos ver en la lámina, pero se los voy a platicar, es que las poblaciones entre 15 años y 24 años de edad son cerca de la cuarta parte, de hecho más, son cerca de la mitad de la población LGBTI más en el país. Ese es un dato muy relevante respecto a un cambio que podríamos considerar, pues, cultural respecto a las identidades y las orientaciones sexuales diversas. Naturalmente la pirámide acá no se ve, pero se va cortando, se va achicando conforme suben los grupos de edades, hasta llegar a porcentajes muy pequeños en grupos mayores de 50 años, por ejemplo. Hay otras hipótesis detrás que pueden estar de esto, y también es un tema
cambiante. Sin embargo, la estimación que tenemos es que sí, al final de cuentas, la mitad de la población LGBTI+ del país, al menos como lo está estimando esta encuesta, tiene entre 15 y 24 años de edad. Y eso es algo, además, que otros instrumentos similares, particularmente uno en Estados Unidos del Pew Research Center, también está apuntando hacia hallazgos similares. Si vemos la siguiente lámina, es algunos datos demográficos, en este caso educación. Aquí en esta sección voy a hablar de educación, de la parte de actividad económica y de acceso a la salud, pero en la parte de educación lo primero que es relevante notar es que buena parte de la población LGBT y más del país tiene niveles educativos que podríamos considerar altos respecto a la población no LGBT y más en el país. Este es un dato que a primera instancia podría parecer contraintuitivo, sin embargo así es como lo arroja la encuesta. Y sin embargo también en la Ciudad de México este dato todavía sube más. Aquí lo que comparamos es a nivel nacional y nivel Ciudad de México de personas LGBT y más. Encontramos que de educación superior, que es el rango más alto que la encuesta mide, a nivel nacional el 25% de la población LGBT y más, este es 1 de cada 4, tiene una educación superior en su haber, pero este dato es de 51%, casi de la mitad, en la Ciudad de México. Esto creo que nos puede hablar también de las condiciones de desarrollo e inclusión en la ciudad. Creo que puede haber muchas hipótesis. Como instituto no podemos hacer interpretaciones, solo presentamos los datos, pero este es un dato importante en cuanto a comparaciones. Cuando vemos la siguiente, que es actividad económica, un dato igualmente relevante es que el número de población LGBTI+, que es económicamente activa, es poco más pequeño que el número de población que no es LGBTI+, pero que sí es económicamente activa. Estamos hablando que en el caso de poblaciones LGBTI+, es de 64%, en el caso de poblaciones no LGBTI+, es del 66%. Estamos hablando de una brecha de 2%. Ahora, ¿cómo interpretar esta brecha? Intuitivamente lo primero sería pensar en limitaciones para acceso al trabajo. Es probable, puede ser una hipótesis, pero la siguiente lámina nos arroja algunos datos interesantes sobre esto. Cuando preguntamos en la población no económicamente activa, ¿por qué no es económicamente activa? Si vemos el rango o el grado de que son estudiantes, es bastante alto entre la población LGBTI+, que es casi del 55%, comparado con el 16% que no es de la población LGBTI+. Esto nos indica que muy probablemente las personas de la población LGBTI+, retrasan un poco también el acceso al mercado laboral, en este caso a la población económicamente activa. Entre otras razones puede ser que porque son estudiantes. Sin embargo, esto son los datos que tenemos. Esto no quiere decir que no existan barreras como conocemos que hay para acceso al mercado laboral, o que incluso, como vamos a ver más adelante, hay rechazo en el lugar de trabajo por diferentes razones. Pero esto nos arroja, digamos, algunas características económicas de estas poblaciones. Cuando vemos la que sigue, que es el acceso a los servicios de salud, también encontramos datos interesantes. Lo primero a resaltar es que el acceso a los servicios de salud, que podríamos denominar como de consultorios privados, es mayor entre la población LGBTI+ que entre la población no LGBTI+, en un punto porcentual. Esto nos puede hablar quizás de ciertas limitaciones para acceder a salud pública de parte de las poblaciones LGBTI+, pero este dato crece bastante, casi al doble en la Ciudad de México, en donde probablemente por diferentes razones las poblaciones LGBTI+ pueden acceder a un tipo de salud que es privada en comparación al resto del país. Este es un dato que igualmente está desagregado, si lo pueden ver acá, que es a nivel nacional, que es el morado. El gris es a nivel nacional, pero de poblaciones no LGBT. Y el morado más claro es en la Ciudad de México. Entonces resalta, como decía la tercera gráfica, que es de salud privada. Si vemos la siguiente lámina, vamos a hablar ahora un poco del tema de trayectoria de vida. Trayectoria de vida entendiendo cómo
en qué momento supo de su orientación sexual o su identidad de género, cómo fue la reacción de sus padres, de sus madres, de su círculo cercano para a esta misma noticia. En la siguiente lámina podemos encontrar la edad de identificación de la orientación sexual o identidad de género entre estas dos poblaciones. Esto es a nivel nacional. Podemos ver que en la primera infancia, que es del 0 hasta los 7 años, básicamente en la respuesta que se le daba en la encuesta era hasta desde que usted tiene alguna memoria respecto a esto, podemos encontrar que en la primera infancia las poblaciones de una diversidad sexual diversa se enteraron o se hicieron conscientes de su condición en un 43% de los casos, pero esto sube dramáticamente entre poblaciones de la diversidad trans, digamos, donde sube al 62%. En la niñez este número baja, pero una vez más en la adolescencia vuelve a subir estos números. Entre la población de una diversidad sexual sube a 34% y entre las poblaciones trans llega al cerca de 20%. Entre otros aspectos importantes, nos parece que este es un insumo que puede ayudar a debates que tienen que ver con la legislación respecto a infancias trans y otros aspectos sumamente relevantes en la vida de las personas trans. Ahora bien, si vamos a la siguiente lámina, que es muy relevante también, es quiénes saben de su orientación sexual diversa o de su identidad de género diversa. Encontramos que en ambos casos la figura que tiene una prevalencia mayor en cuanto a porcentaje de que conoce de su orientación o su identidad es la mamá. En el caso de las poblaciones LGB+, es casi del 56%, en el caso de las poblaciones trans es menor, es de 41%. Y lo que es relevante, si vamos hacia abajo en esta lámina, donde también se pregunta por amigos, por hermanos, por esposa, por esposo, por el papá, por otro familiar y por el nadie. El nadie es una respuesta muy interesante. En el caso de la población de una diversidad sexual diversa, al menos 13% de esta población no le ha dicho a nadie, salvo al INEGI en este caso, Lo sabe el INEGI. Solo lo sabe el INEGI, que tiene una diversidad sexual diversa. Esto tiene que ver también con lo que comentaba al inicio, que es el método con el cual se captó la información, que es este ambiente de confidencialidad, que, ojo, no se lo dijeron a la encuestadora o al encuestador, sino al INEGI. La encuestadora y el encuestador tampoco lo supo. Ahora, en términos de la presentación de hoy, lo que es relevante es que este nadie sube casi al doble entre las poblaciones trans, que llega a ser del 27.5%. También esto nos habla, entre muchas razones, posiblemente pues, de los costos sociales, de la falta de visibilidad y otros aspectos. Yo hasta acá dejaré esta lámina, que podríamos conversar mucho más, y me centraría en esta otra, que es reacción de los padres. Del lado izquierdo encontramos poblaciones de diversidad sexual, del lado derecho encontramos poblaciones de identidad de género diversa. La reacción de los padres en cuanto a que si fue aceptado, respetó, respaldó la decisión, fue 88.6% en el caso de una orientación sexual diversa, baja un poco en el tema de identidad a 83.5%, cuando la respuesta fue que se molestó con usted, agredió u ofendió, es de 16% entre las poblaciones de una diversidad sexual diversa, y sube entre poblaciones trans a 22%, y si lo obligó a asistir a un psicólogo, médico, autoridad religiosa u otra persona de institución, igualmente sube entre poblaciones trans, ya que entre poblaciones de orientación sexual diversa es de 9.8% y entre personas trans es de 13.9%. Si vemos la siguiente lámina, esta es una muy característica que desagregamos en una respuesta, que es la misma respuesta, pero solamente para Ciudad de México, y esto pertenece a la encuesta de diversidad sexual y de género web. O sea, es decir, estos datos vienen de las 2,000 personas que nos contestaron en la web. Todos los anteriores que he dicho vienen de la
de la encuesta nacional representativa. Estos solamente son de los 2000. No podemos hacer muchas estimaciones con esto, pero es un dato cualitativo que nos ayuda a entender que de las 2000 personas que nos contestaron, el 86% de los que nos contestaron que eran trans, que son 300 personas, es el 86% de estas 300, dijeron que no fueron, que no se les obligó a asistir con un psicólogo, una autoridad o un médico para corregir, entre comillas, corregir su identidad de género, pero 13.6% dijo que sí. Este dato entre poblaciones de una orientación sexual diversa sube a 20% y nos habla, creo, al menos de una parte cualitativa, pues también de algo que sabemos que existe, digamos, en nuestro país al día de hoy. Aunque conozco ciertas legislaciones, incluido en esta misma ciudad, que son mucho más restrictivas con esto. Si vemos la siguiente lámina, pues los siguientes datos, vamos a hablar un poco más de discriminación, rechazo y violencia antes de pasar a temas de salud emocional y apertura social. En cuanto a discriminación, rechazo y violencia, lo primero que podríamos decir en la siguiente lámina es un dato sobre si tuvo una negación injustificada de derechos en los últimos 5 años. Esto es desde el 2016 hasta el momento en que se levantó la encuesta en 2021. Y si le han negado algún tipo de derecho injustificadamente, dividido otra vez entre poblaciones LGBTI más y no LGBT. Y uno de los aspectos que es importante destacar aquí es justamente el segundo, que tiene que ver con atención médica o a medicamentos, en donde hay una cierta disparidad, pero sobre todo lo concerniente a la población LGBTI más, aquí resalta la parte de empleo, en donde lo que podemos decir que es que se le niega empleo por su razón de sexo o de género es mayor entre las poblaciones LGBTI más que entre las poblaciones no LGBTI más. Este es un dato, podríamos pensar que es intuitivo, pero por fin tenemos algunas estimaciones al respecto. Cuando vemos en la siguiente lámina una pregunta muy similar, pero en la encuesta web, esta que les digo que no es representativa a nivel nacional, pero que nos ayuda a tener cierto contexto cualitativo, también encontramos que cuando comparamos entre poblaciones, entre tipo de población de la diversidad sexual y poblaciones con una identidad de género diversa, casi en todos los rubros, esta última que es de una identidad de género diversa, tiene prevalencias más altas, tanto en atención médica, como servicios en oficinas de gobierno, como entrada o permanencia en algún negocio, muy alto, más que en otros casos, en acceso a baños públicos, acceso a educación o permanencia en la escuela, empleo o la oportunidad de trabajar, y en acceso a crédito es casi igual. Entonces, nos hablamos aquí, si pudiéramos complementar de alguna manera la información anterior, podremos ver que incluso dentro de la misma comunidad, cuando lo dividimos de esta manera, pues entre las poblaciones trans esta negación injustificada de derechos pues es un aspecto preocupante, podría ser de acuerdo a estos datos cualitativos. En la siguiente lámina encontramos datos en lo referente a rechazo social en el trabajo. En la pregunta de si durante los últimos 12 meses, de agosto a 2020, a la fecha en que se realizó la encuesta, que fue agosto de 2021, si en el trabajo recibió algún tipo de trato desigual o que sus prestaciones laborales o ascensos estuvieron condicionadas, si recibió comentarios ofensivos o burlas o fue excluido de actividades sociales en el trabajo, encontramos que en general entre las poblaciones LGBTI+, la prevalencia en esta respuesta es mayor, casi en 10 puntos porcentuales, que entre la población no LGBTI+, y cuando comparamos a nivel nacional con la Ciudad de México, en la Ciudad de México este dato es un poco menor, en 4 puntos porcentuales que a nivel nacional. Ahora, si pasamos al dato de discriminación, que es la que sigue, en la que preguntamos si en los últimos 12 meses, igualmente de agosto de 2020 a la fecha de la encuesta, ha sido discriminado o menospreciado, encontramos igualmente que cuando comparamos entre población LGBTI+ y no LGBTI+, en la primera, las prevalencias es casi del doble, que llega a ser del 26.6%. Y cuando comparamos este dato que es nacional con la Ciudad de México,
en la Ciudad de México llega a ser hasta del 46.2%. Yo creo que habría algunas hipótesis, cuales no voy a aventurar a decirlas, pero lo que nos indica el dato es que esta prevalencia es mayor en la ciudad que en el resto del país. Cuando preguntamos en la siguiente lámina por los motivos detrás de la discriminación, ¿por qué nos discriminan a las personas de la población LGBTI+, cuál es el motivo detrás, y lo comparamos con motivos de discriminación de la población no LGBTI+, que es el que está aquí marcado como gris, encontramos que en los casos de la población LGBTI+, las razones tienen mucho que ver con lo que podríamos llamar la expresión de género o el aspecto, es decir, por razón o por algunas razones de complexión, como pueden ser peso o estatura, que es mayor entre la discriminación que sufre la población LGBTI+, que con respecto al resto de la población. Lo mismo sucede con la forma de vestir, lo mismo sucede con la manera de hablar, lo mismo sucede con simplemente la apariencia de ser hombre o mujer. Entonces esto nos habla los motivos detrás de esta discriminación y por qué la discriminación por razón de sexo y de género es distinta y tiene naturaleza distinta y motivos distintos que discriminación por otras razones, al menos en lo que los datos de esta encuesta. Finalmente, en esta parte vamos a hablar de violencia y a la pregunta sobre si alguna vez en su vida lo han amenazado o atacado sexualmente, molestado haciéndole propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de un pago, obligado a tener relaciones sexuales, humillado o avergonzado. El dato entre la población LGBTI+ es varias veces es mayor que entre la población no LGBTI+, siendo la primera cerca del 60% y siendo la segunda la población en general en un 37.4%. La Ciudad de México, en este dato comparado a nivel nacional, sale también con una prevalencia mayor, siendo de 62.6%, que son 3 puntos porcentuales más que a nivel nacional. En la siguiente y última lámina de esta sección, quise traer un comparativo de la misma encuesta nacional de diversidad sexual y de género, en donde se compara las temáticas de violencia, discriminación y rechazo social entre cinco poblaciones. Los hombres cisgénero, que son hombres, como saben, que su identidad de género corresponde con su sexo asignado al nacer, las mujeres cisgénero, las mujeres afromexicanas, las mujeres de una orientación sexual diversa y las mujeres del espectro trans. Lo primero a destacar es que en todas las tres categorías, en el caso de los hombres cisgénero, tienen las menores prevalencias. En violencia siendo 32%, discriminación siendo 11%, rechazo social siendo 12%. En cualquier caso, también es preocupante como tal este dato. Sin embargo, esto se vuelve todavía más drástico cuando vemos a diferentes tipos de mujeres, sobre todo aquellas que están cruzadas por algún tipo de intersección. Entonces lo podemos ver muy claramente en el caso de violencia, siendo mujeres de orientación sexual diversa que sufren en 64% violencia por esta razón. En cuanto a discriminación, igualmente mujeres de orientación diversa tienen 30%, que es casi el doble si la comparamos, por ejemplo, con mujeres cisgénero. También este dato es alto entre mujeres del espectro trans. Y en cuanto a rechazo social, encontramos que también es más alto entre mujeres afromexicanas y mujeres del espectro trans. Esto simplemente como para poder tener otra lectura de los datos cuando los mediamos por este tipo de interseccionalidad, que es información de la misma encuesta, que también podemos desagregar de esta manera. Finalmente, en cuanto a las secciones, hay dos más, una de salud emocional y una más de apertura social. En cuanto a salud emocional, como saben, es un tema sumamente relevante entre las poblaciones LGBTI+, y que requiere por diferentes razones y motivos una atención específica. En cuanto a la siguiente lámina, como podemos observar, el contexto emocional de los últimos 12 meses entre las poblaciones LGBTI+, tienen un contexto emocional más adverso en un 81%, que cuando lo comparamos con la población no LGBTI+, que es del 73%, es 8 puntos porcentuales más. Este dato incluso puede variar adentro de la misma comunidad LGBTI+, cuando lo comparamos entre los diferentes grupos que pueden existir.
Cuando vamos a la siguiente lámina, que también tiene que ver con el contexto emocional de los últimos 12 meses, podemos encontrar algunas sintomatologías de este contexto emocional cuando las comparamos entre la población LGBT y no LGBTI+. Por ejemplo, en cuanto a estrés, en cuanto a angustia, en cuanto a insomnio, en cuanto a pérdida o aumento de apetito o depresión. En todos estos casos que mencioné, las prevalencias son mayores entre la población LGBTI+, que entre la población no LGBTI+. Este es un dato que aunque tiene diferentes variaciones por cada una de estas categorías, en todos podríamos decir que es mayor. Siguiendo con la siguiente lámina del contexto emocional, decía hace rato que incluso puede variar adentro de la población LGBTI+, siendo, por ejemplo, entre bisexuales, cercano al 90% el contexto de una salud emocional, un contexto emocional adverso, que es mayor al 83% del total de la población LGBTI+. En la siguiente lámina podemos encontrar un tema sumamente relevante socialmente y también para el tema de políticas públicas, que es el de idea o intento suicida. Si alguna vez ha pensado en suicidarse y lo ha intentado, y este dato entre la población LGBTI+ es más de 3 veces mayor que entre la población no LGBTI+, siendo la primera de 28.7% y la segunda de 8.9%. Este dato, hay diferentes estimaciones internacionales al respecto. Por primera vez en México contamos con un dato que nos arroja luz sobre el tamaño de este fenómeno, de esta problemática. La siguiente lámina es cuando vemos este dato en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México es mayor. A la misma pregunta, si alguna vez ha intentado o pensado en suicidarse, llega hasta el 36.2%, que es, me parece, 8 puntos porcentuales mayor que a nivel nacional. Finalmente, en esta sección también tenemos en la siguiente lámina algunos aspectos relacionados a los motivos detrás de la idea o del intento suicida a nivel nacional. Y estos datos son relevantes por diferentes razones. Primero, que entre las poblaciones LGBTI+, por ejemplo, en el segundo gráfica que vemos acá, cuando preguntamos si es por un problema en la escuela, es de 20% entre la población LGBTI+, cuando en la población no LGBTI+, es del 8%. Es un dato relevante además en el contexto de este foro, en el Spirit Day, entonces esto creo que es algo importante a platicar. Y también en otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, problemas en el trabajo, entre las poblaciones LGBTI+, es de 7%, y entre las poblaciones no LGBTI+, es de 5.8%, algo que nos complementa los datos de rechazo social en el trabajo que ya habíamos comentado hace rato. Ahora pasamos finalmente son tres preguntas que hicimos respecto a apertura social en la encuesta, y que nos arroja sobre la percepción de las personas LGBT y más, y de las personas no LGBT y más, en 3 aspectos importantes, que es mostrar afecto en público, el tema del matrimonio homoparental y el tema de la adopción. Cuando vemos la siguiente lámina, que es mostrar afecto en público, podemos encontrar primero un par de contrastes. El primero, que entre la población LGBTI+, a la pregunta de si está de acuerdo con que las parejas del mismo sexo muestren su afecto en público, entre la población LGBTI+, la respuesta de sí es de 81.8%, y entre la población no LGBTI+, es del 54.9%. Y cuando lo preguntamos, cuando solamente desagregamos esta misma pregunta en la Ciudad de México, este dato sube a 89.7%. Otra forma de leerlo también es que, por ejemplo, en la Ciudad de México, cerca del 10% de las personas LGBTI+, contestaron que no están de acuerdo con que las personas del mismo sexo muestren su afecto en público. Obviamente estos datos, si lo vemos solamente por población no LGBTI+, también sube naturalmente. Cuando vemos la siguiente lámina, que es aquella dedicada al matrimonio, está de acuerdo con que parejas del mismo sexo, gays o lesbianas, por ejemplo, puedan contraer matrimonio civil. Entre la población LGBTI+, la respuesta de sí a nivel nacional es 83.7%.
cuando comparamos este dato del sí entre la población no LGBTI+, es de 58.9%, estamos hablando de una diferencia importante, y cuando nos concentramos solamente entre la población LGBTI+, en la Ciudad de México este dato sube otra vez a 89.7%, al igual que subía en el tema de mostrar afecto en público. Finalmente, en el tema de la adopción, a la pregunta de ¿está de acuerdo con que las parejas del mismo sexo se les permite adoptar a niños o niñas también diríamos? Por ejemplo, entre la población LGBTI+, a nivel nacional es 76.1%, con la población no LGBTI+, es de 43.8%, y cuando preguntamos o cuando desagregamos en la Ciudad de México, otra vez el dato es mayor, a 79.7%. Entonces aquí también podríamos decir que en general entre la población LGBTI+ en la Ciudad de México hay una mayor aceptación tanto del matrimonio, de la adopción, como de las muestras de afecto en público. Finalmente, solo en el último minuto, sería invitarles por una parte a visitar el tablero de Conociendo a la Población LGBTI+ en México, que publicó el INEGI el 28 de junio. El instituto, cuando publica un programa estadístico, publica el comunicado, los microdatos que pueden ser accesados, también una serie de materiales de información como pueden ser el tablero, que son de consumo público, gratuito, y que una de las cosas que nos hace más felices es que los consulten, porque ha sido un recorrido largo naturalmente para la presentación de estos datos. Y finalmente, en la última lámina, pues algunos aspectos de unas consideraciones finales, a lo mejor para animar la conversación, que ya de por sí yo creo que está muy animada con tantos datos, pero uno, decir que el proyecto ENDISEC pues pone una pauta no solo nacional, sino también latinoamericana y en otros países respecto a cómo aproximarnos a medir y a conocer a las poblaciones LGBTI+ en un mismo país, con sus diferentes desagregaciones, como pudimos ver a nivel subnacional, e incluso desagregaciones a nivel poblacional por diferentes intersecciones. Este programa finalmente también ayuda a visibilizar una serie de brechas, de tareas pendientes para alcanzar una igualdad sustantiva en la misma comunidad LGBTI+. En el INEGI les reiteramos otra vez, una parte muy importante de nuestro mandato constitucional no solo es generar las estadísticas, sino difundirlas y acercarlas a las y los tomadores de decisiones para que puedan ser insumos relevantes en su actuar, en este caso aquí en el Congreso de la Ciudad de México y en esta ciudad. Y finalmente, pues les invito a seguir explorando también estos datos, que seguramente serán de gran utilidad. Muchas gracias. Ay, mucha cosa, ¿no? Hay dos cosas que me conmueven muchísimo. La primera es esto que dijiste al principio de la demanda de la comunidad de saber cuántos somos. Y claro, cuántas conversaciones no nos hemos aventado de, pero ¿a cuántos seremos, no? Y entonces empiezas a hacer tus cálculos. Ajá, o tus deseos, ¿no? Pero me conmueve mucho eso porque, claro, debe ser una necesidad humana básica. La identifico mucho en mí y la identifico prácticamente en toda lesbiana que he conocido. Y ya de saber que somos 5 millones de personas, pues digamos que una ya no se siente tan solita. Otros datos muy interesantes, aprovechando que pues lo que dice el INEGI es básicamente palabra de Dios, el asunto de, sí, ¿no? Es decir, básicamente, ¿no? La mañanera, ¿no? El presidente dice, lo dijo el INEGI. Y es palabra de Dios, en estado laico, ya sabemos. Pero lo pienso por las infancias trans, ¿no? Con este dato de, pues, ¿a qué edad sabe una? Sí sabemos. Y eso nos debería de servir para empujar el asunto de las infancias trans acá en la Ciudad de México. Otro dato que me sorprende y me conmueve es el asunto, por supuesto, del suicidio. Y yo me acuerdo que Luis Perelman hace 20 años o no sé cuántos trajo a la Ciudad de México unos datos que habían hecho unas californianas, porque pues así han sido nuestros datos hasta ahora, ¿no? Y que decía, este dato me acuerdo
que me sorprendió mucho en aquel momento. Decía, cuando una familia rechaza a la persona por su orientación sexual, por su identidad de género, las posibilidades de que se suicide se triplican. Que pues, ajá, lo estamos viendo justo acá. Y justo decía, y no se trata, él decía mucho esto, no queremos que las familias les hagan fiesta. Bueno, sí queremos, pero pon tú que no. Pero nomás que no les saquen una pistola, es decir, nomás que no los corran de la casa, que no les saquen una pistola, que los dejen vivir en paz. Y eso ya reduce las posibilidades de suicidio unos porcentajes tremendo. Y bueno, con estos datos que tenemos ahora de que la razón mayoritaria por la cual una persona piensa o intenta suicidarse tiene que ver con la pareja o la familia, es decir, pues sí, quienes primero te ven y quienes primero te contienen en la vida. Y ya, serían como mis primeros comentarios al respecto, y más bien les quiero dejar la palabra. Hola, Temístocles. A quienes quieran comentar en el orden en el que ¿quién se anima? Yo. Vas. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta, por el ejercicio, pero creo que más allá del ejercicio de hoy, yo me preguntaba, bueno, ¿y quién habrá estado detrás de esta encuesta que tiene tanta sensibilidad para buscar, ¿no? Bueno, ahora ya entendí, ya, no tengo más que preguntar. Gente como tú, involucrada en un ejercicio útil para la ciudadanía, da como resultado algo objetivo, ¿no? Y un instrumento que si nosotros lo hubiéramos tenido cuando hicimos matrimonio civil igualitario, ¿no? Nosotros citábamos a 15, imagínense, ¿no? Donde hoy estaba estudiando este documentito, llévelo, es el resultado de su esfuerzo, ¿no? Citábamos a 15, imagínense, 1949. Ahora podemos citar en las leyes, ¿no? El INEGI 2021, 2022, ¿no? Como resultados. Así que creo que como colectivo tenemos mucho que agradecer a personas como Julieta por su trabajo, por su profesionalismo, y eso habla también que tiene que ver con una de las estadísticas de la escolaridad que tenemos en el colectivo en la Ciudad de México. Creo que estamos en todos lados, ¿no? En el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial. Hace un par de semanas salía justo, ¿no?, una imagen que a la heterosexualidad o a la derecha les causó crisis y a nosotros nos causó regocijo. En fin, creo que esta profesionalización que hemos tenido todas y todos, yo en lo personal, ¿no?, me dediqué a estudiar sobre otros temas que tienen mucho que ver con la igualdad y con los derechos humanos, ya no tanto con el activismo. Hace años que yo he ido caminando de lado con otros temas, ¿no?, y hemos impactado en otras formas. Hoy estoy en el CELIC con Marta, ¿no?, haciendo análisis sobre las propuestas legislativas, ¿no?, en donde estamos, cuáles nos han incluido a todas las poblaciones, etcétera, sobre todo a las mujeres. Así que me parece que es un instrumento que debemos tener como para consulta, ¿no? Además, ahí está para quien le sea útil. Así que muchas gracias, Julieta, por todo tu trabajo, porque pues verdaderamente nos han regalado un instrumento muy útil. Pues otra vez, muchísimas gracias, doctora Julieta. Esto es oro para las poblaciones, para los servidores y servidoras públicas, para los y las legisladoras. Y me parece maravilloso que abras comentándonos del silencio, y no puedo evitar pensar otra vez en la frase que repetimos y repetimos: lo que no se nombra no existe. Que tengamos, a mí me parece una maravilla que por fin logremos ver tangiblemente lo que hemos intuido toda la vida, porque el activismo en la Ciudad de México y en el país se ha hecho con intuición, tremendo. Para poder hacer política pública necesitamos datos, y precisamente esto es lo que se necesita, porque tenemos que dejar de estar corriendo con nuestros jefes y jefas de gobierno, con gobernadores y gobernadoras, con legisladores y legisladoras, diciéndoles: le prometo que sé que por ahí debe haber un problema. Lo tenemos claro ya. Y me parece maravilloso además que se están visibilizando poblaciones que creíamos que no existían, ¿no? O sea, siempre hemos hablado de las bisexuales y los bisexuales como la parte invisible de lo LGBT, y resulta que somos la mitad. Y además seguramente esa mitad somos mujeres.
porque estamos viendo unas estadísticas que somos mujeres, que las mujeres han tenido más interacción bisexual, pues entonces estamos viendo que el colectivo LGBTI y que todo el movimiento y la lucha ha sido hecha por mujeres y que aún así seguimos mucho más atrás en resultados de política pública, de legislaciones y demás. Y bueno, no me quiero ir, es que es muchísima información, pues estoy así explotando de todas las cosas maravillosas. Tengo que decir que estoy muy agradecida con la lucha que han tenido las generaciones que nos antecedieron y estoy muy orgullosa de que mi generación de madres somos nosotras las madres cuidadoras, las que estamos conteniendo y que estamos logrando que esta generación de 15 a 17 años tenga más valor para salir y enfrentar al mundo y decirle, claro que soy una persona LGBT. Y estamos viéndolo, vaya, estamos enfrentando los datos. Si el 15.5% de la población de entre 15 y 17 años se identifica como una persona LGBT abiertamente y resulta que las personas a las que más se los dicen son a sus madres, pues entonces tenemos ahí un trabajo importante que tenemos que agradecer a los cuidados que además no son tampoco reconocidos, ¿no? Somos parte de la población que no tiene una actividad económica. Resulta que el 38% de las personas LGBT se dedican a los cuidados y no está reconocida como una labor económica o una actividad económica cuando somos en realidad las personas que cuidamos quienes sostenemos a todo el sistema humano, pues dejemos ya del capitalismo, a todo el sistema humano. Si existen personas existiendo, caminando en este mundo, es porque una mujer o una persona gestante les parió y les cuidó y procuró que no murieran. Entonces, tenemos que darle también más cuidado y más reconocimiento a este trabajo de cuidados. Y pues nada, decir también que me llama la atención los altos niveles de closet que pudiera haber, ¿no? A mí no me preocupa, me da mucha curiosidad pensar en cómo pueda ser, cuáles puedan ser los datos dentro de 20 años, que además ya vimos que 20 años se pasan volando, qué cosa más tremenda. En 20 años me da mucha curiosidad de tal vez salgamos y nos demos cuenta que en realidad no éramos ni siquiera el 15%, seguramente somos el 20 o el 30 o el 40 o más, tomando en cuenta que ya sabemos otra vez que las personas bisexuales somos un montón y que hay muchísimas expresiones más de la sexualidad humana que la heterosexualidad. Y pues bueno, tenemos entonces aquí claramente un tema que me parece primordial, que es el de infancias trans, lo voy a volver a decir. Infancias trans es algo que tiene que avanzar en la Ciudad de México y sé que ha sido impulsado muy fuertemente por Temístocles y por otros compañeros y compañeras legisladoras. Tenemos que hacerlo, es una gran deuda que tenemos. No podemos seguirnos diciendo que es un tema que está volando, que no sabemos, que qué tal que luego cambian, que a lo mejor nada más con un poquito de terapia. Ya vimos que las terapias se dan y no cambian absolutamente nada. Tal vez en algún momento puedan incluso aumentar las cifras de suicidio, ¿no? Y bueno, cierro con el suicidio. Si lo que no se nombra no existe, pues por supuesto que vivir toda la vida pensando que somos los únicos y las únicas y que nuestra existencia no vale, pues nos va a llevar a tasas altas de suicidio. Pues si no existo, pues ¿para qué vivo, no? Y pues nada, mil gracias, Inegi, mil gracias, doctora Julieta. Maravilloso trabajo, de verdad. Qué encanto y qué delicia poderlo ver. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas, todos, todes. Primero agradecerle a la diputada Ana Francis la invitación y además el esfuerzo por presentarnos el resultado de la encuesta. Y por supuesto decirte, doctora Julieta, que es un verdadero honor poderte recibir aquí, conocerte. Había escuchado mucho sobre ti porque hay que decir que son aún muy pocas las mujeres trans visibles en el servicio público y yo sé que tú estás generando una carrera muy importante en el servicio público. Y bueno, sobre tu trabajo, pues quiero decirte que va a ser de muchísima utilidad en el Congreso de la ciudad, pero creo que en todos los espacios legislativos. Yo ya tengo aquí dos datos que me aportan en primer lugar, para una iniciativa que estamos construyendo sobre acciones afirmativas en la representación política electoral. Y aquí ya tenemos cifras claras de cuál es la cantidad de personas, no solamente que se autoadscriben como LGBTIQ+, sino como personas con discapacidad, personas afrodescendientes, personas hablantes de lenguas indígenas, que son algunas de las poblaciones que tienen que estar representadas en los espacios de toma de decisiones como este Congreso. Pero el segundo dato al que ya se refirió Sandra, pues tiene que ver con las infancias trans. Porque una pregunta que surge de manera natural
cuando se presenta la iniciativa de infancias trans, cuando se discute el dictamen en este mismo espacio en el que estamos, es ¿y por qué queremos reconocer a las infancias trans si los niños no tienen interés en asumirse con esa preferencia o con esa tendencia o con esa moda social? Eso dijeron aquí diputadas y diputados. Y en esta encuesta queda claro un dato que yo intuía pero que no tenía claro, y es que las personas trans descubren su identidad muchísimo antes que la orientación sexual. En el momento en el que me asumo como un hombre o una mujer, también reconozco mi nombre y me identifico con mi entorno. No es lo mismo que la atracción que uno puede sentir por un género. Entonces, este dato va a aportarnos mucho para poder fortalecer nuevamente la legislación sobre infancias trans. En la Ciudad de México hay un reconocimiento desde el Ejecutivo a partir de los 12 años, pero en este espacio legislativo hemos defendido que es obligación reformar el Código Civil para reconocer a las infancias trans sin limitante de edad. Y yo espero que estos datos aporten mucho al debate y puedan fortalecer esta batalla de millones de personas, que no solo son las personas trans, sino sus familias que han acompañado la discusión. Así que gracias por los datos, gracias por tu investigación y por tu trabajo. Muchas gracias, pues me sumo a los agradecimientos por la invitación a la participación en la mesa y sobre todo el reconocimiento a la presentación de la doctora Abraham Vila sobre este importante instrumento de estadísticas de la INDICEC. Realmente desde el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género tenemos una vinculación importante con el INEGI y trabajamos cada último viernes de mes en presentar alguna estadística tratando de que se vean la perspectiva de género en los datos, y lo compartimos con diputadas, diputados y equipos técnicos del Congreso. ¿Por qué? Porque la información que el INEGI procesa, mantiene y difunde es información de primera mano para la toma de decisiones, o por lo menos debería de serlo. Y es una información que es muy objetiva, que es muy importante para justificar, para entender, para modificar la realidad. Y eso me parece que va de la mano, porque cuando uno piensa, cuando ha sido activista en diferentes movimientos, en el LGBT, en los derechos sexuales y reproductivos, en general la demanda social va más rápido que la transformación en leyes y políticas públicas, ¿no? Entonces, ver el resultado de esta INDICEC 2021 y 2022 a través del uso de tecnologías y tener estos datos es una culminación de un proceso de cambio y transformación social en este tema. Entonces, bueno, que ahorita las instituciones, en este momento, 2021, 2022, resultados de la encuesta, estén retomando toda una serie de demandas sociales para conocer la población, para entender en dónde está, qué temas le preocupan, cuáles son los derechos que se están afectando, cómo está haciendo la discriminación, los temas de suicidio, violencia, etcétera, pues son realmente herramientas muy vitales para el trabajo del cambio social y, como ya lo dijo el diputado de Temístocles Villanueva, pues evidentemente para la transformación de legislación y de aplicación de políticas públicas. Entonces, bueno, pues es muy útil tener esta información, es muy útil conocerla, usarla, como bien se dice, y señalar que pues ahí están puntos muy concretos que dentro de las poblaciones se siguen dando mayores desafíos, por ejemplo, en lo que nos muestra la encuesta con las poblaciones trans, ¿no? Muy en concreto. Una diferencia muy importante entre los promedios nacionales y las prácticas, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México sabemos que es una ciudad de vanguardia, una ciudad progresista, que lleva varios lustros impulsando varias cosas, pero al mismo tiempo, ¿cómo tenemos estos contrastes en la cuestión social, ¿no? Hay más discriminación, hay prevalencias más altas en la violencia, en ciertos rechazos, y eso nos habla de que aún con esa progresividad hace falta incidir más en la transformación cultural y el cambio social. Entonces yo creo que estos instrumentos pues lo que hacen es esto, o sea,
justamente poder decirle a las personas que les parece que es irrelevante entender la problemática de una población en particular, que en efecto es importante estudiarla y proponer cambios en las políticas públicas que son herramientas para transformar lo social, aunque vayan un poco detrás de esta demanda, que pueden convencerlos de mejor manera. Entonces, pues es muy gratificante tener esta información y conocerla de tan primera mano. Muchas gracias y muchas felicidades. Yo quisiera hacerte una pregunta, Julieta, que es un poco la misma que te hice cuando me mandaste la encuesta justo para llenarla. La llené y luego me acuerdo que te mandé un mensaje que te dije, está muy chula, pero faltan como cosas en relación a las familias, las maternidades, paternidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dijo, sí, espérate. Es decir, es la primera encuesta nacional que se hace, es de las pocas en el mundo, ¿no? Y entonces dije, sí, cierto, está padrísima, déjala difundo, ¿no? Pero ahorita, deja tú mi necesidad, manita, que acabamos de meter una iniciativa de ley sobre diversidad familiar que tiene buenos grados de complejidad, ¿no? Y que pues sí necesitamos información mucho más precisa. Entonces, ya una como sea, pero las criaturas, no. La pregunta concreta es, este ejercicio que supongo que irá creciendo, que se irá complejizando, que irá mejorando en términos de los datos que consigue y tal, ¿cada cuánto se hará? Y eso, ¿cuándo tendremos un siguiente ejercicio que nos provea de más información con respecto a nuestras familias, a cómo resolvemos, vivimos, habitamos, etcétera, etcétera, nuestras familias, que igual, si no, estamos como un poco en la intuición, ¿no? Pero eso, esa sería mi pregunta. Y ya. Muchas gracias por todos los comentarios. Voy a empezar contestándole a la diputada. El tipo de programas estadísticos que tienen que ver con fenómenos sociales como es este caso, hay otros similares. Este mismo año publicamos la encuesta nacional de violencia contra las mujeres, que es la ENDIRE, que se hace cada 5 años. Esto lo digo porque cuando son fenómenos sociales en los cuales asumimos que no hay cambios drásticos a lo largo del tiempo, comúnmente la regularidad de los programas son más o menos esa temporalidad, entre 3, 4 o 5 años. Entonces, más o menos se estima que va a ser esa regularidad o esa periodicidad. Aún no tenemos un dato definitivo de cuándo sería, pero sí sabemos que va a ser en ese rango de años. Naturalmente, como bien comenta la diputada, es un instrumento que, si bien es cierto, es de vanguardia, también seguramente tiene muchos aspectos de los cuales se irá enriqueciendo justamente, por un lado, con lo que llamamos en el instituto como detectando las necesidades de información de la sociedad y de actores estratégicos, como puede ser el Congreso, pero también la sociedad civil. Es decir, que a lo largo del tiempo muy probablemente el instrumento se tendrá y se podrá refinar justamente para ser más acorde pues estas transformaciones que sabemos que están pasando, ¿no? En la familia, por ejemplo, en las grandes instituciones sociales. Entonces, ese es un primer aspecto. Después, muchas gracias a todas y todos por los comentarios que nos hicieron. En realidad, el instituto es un instituto que, por ejemplo, esta misma encuesta, este mismo programa se hizo en la Dirección General de Estudios de Encuestas Sociodemográficas. Son los mismos que hacen el Censo de Población y Vivienda. Están encabezados por un equipo técnico muy bien calificado, de los mejores también en Latinoamérica y con sus pares en el mundo. Entonces es un esfuerzo colectivo del instituto, que además, como en otro tipo de poblaciones, ha hecho esfuerzos en los últimos años de hacer algún tipo de visibilidad, por ejemplo, no solo en este caso, sino por ejemplo también en temas de discapacidad, de personas que hablan algún tipo de lengua indígena, de personas que se autoescriben como afrodescendientes o afromexicanas, mexicanos, y por ejemplo en el tema de estadísticas con una particularidad o transversalización de género,
el INEGI, pensando sobre todo en temas de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, pues también ha sido pionero desde inicios de los 2000 en diferentes instrumentos al respecto. Entonces es un instituto que intenta mantener este tipo de temáticas vivas y actualizadas en la medida en que también se convierten cada vez más en una demanda social. Entonces ese es un aspecto muy importante, que estamos por cumplir 40 años el siguiente año, por cierto, entonces también estamos muy contentos de lo que ha logrado el instituto para las y los mexicanos. Y finalmente, pues comentaron muchos aspectos muy relevantes todos. Judith, Sandra, el diputado Temístocles, también me da mucho gusto conocerte finalmente, y obviamente Marta. En el tema de infancias trans, por ejemplo, siendo un tema que además me toca naturalmente por mi propia experiencia de vida, en este caso me parece que estos datos que se arrojan aquí sobre en qué momento una persona se autoidentifica o llega a este autoconocimiento, que es muchas veces en la primera infancia, pues son datos sumamente relevantes que seguramente para personas de nuestra generación que hicimos este cambio después, sería sumamente relevante que se conociera este dato antes, obviamente, ¿no? Porque hubiera hecho un cambio significativo. Esperemos naturalmente que con esto y con todos los esfuerzos que se hacen desde este Congreso y otros, se llega a diferentes determinaciones al respecto, pero sí creo que es un dato sumamente relevante. Y también platicaba, entre otras cosas, Sandra, de que claro, yo lo veo muchas veces que este tipo de temas pueden comenzar naturalmente en la sociedad, podemos pensar como en las calles, luego pasan a la academia, se tardan un ratote, y luego un ratote más para convertirse en estadística, ¿no? Entonces, y tener, digamos, esta granularidad de los datos y esta cantidad de información, pero finalmente creo que como país, al menos en este tema, tenemos mucho más luz que el 27 de junio, porque se publicó el 28, entonces eso en sí mismo creo que es muy relevante, y también que es un programa que, como decíamos, pues tendrá esta periodicidad hacia adelante que estará por determinarse, pero que sí es un aspecto sumamente relevante. Y finalmente también de lo que nos comentaba Marta, pues el INEGI, también parte de nuestra labor es cuando así se requiera, pues poder allegar de información específica o precisa que pueda funcionar como para algún tipo de insumo legislativo. Entonces, igualmente ahora que estamos acá en el Congreso para el Centro de Estudios y para las acciones legislativas, pues cuenten igualmente con el INEGI si de alguna manera podemos allegarles información o insumos que crean relevantes. En general es un gran, vasto universo de información que tenemos. Publicamos todos los días 3 o 4 indicadores, incluyendo los más relevantes económicos, por ejemplo, de inflación, de PIB, de comercio, de balance de pagos y muchos más. Entonces, siempre es un instituto que publica mucho y que en algunos temas, por ejemplo el de familia, es cierto que no tenemos un programa específico sobre algún tipo de información que se pregunte de encuestas respecto a este tema, pero muchas veces pasa mucho con tema de mujeres y demás, que están en diferentes encuestas y que a lo mejor habría exactamente como ir ahí buscando un poco más de qué forma los insumos pueden ser relevantes. Finalmente los datos que no se conocen pues no sirven, entonces lo más importante que tenemos también es como difundirlos y que se usen en la mayor medida posible. Y agradecer también, obviamente, todos los comentarios que hicieron. Sí. Claro. He estado trabajando en la necesidad de crear un sindicato, no solo para la población LGBT, porque sería otra vez segregar nosotros mismos, sino un sindicato que acuse a toda la población en general, pero que tenga programas específicos para todas las poblaciones vulnerables, ¿no? Y atendiendo las necesidades de cada uno de ellos, no solo las necesidades indígenas, de la población LGBT o de las personas con discapacidad. Entonces, a través de un sindicato defender sus derechos en sus instituciones laborales y garantizando beneficios que además tampoco serían los mismos para todos.
que podría justificar con grande o pequeño, pero que le pida por lo menos las mínimas garantías, ¿no? De un seguro de vida, de un seguro de gastos médicos, de un seguro por defunción, ¿no? O sea, dentista, asesoría psiquiátrica, en fin, hay muchas maneras de atender a una población que no tiene una fuente de electricidad, pero que podrían estar por una institución. Entonces, la fortaleza de generar un sindicato, ¿no? Y ahora con la libertad de que puedes sumar a cualquier sindicato sin ser que está en la institución dominando o predominando, ya con que tengas 5 personas en la empresa en la que laboras que quieran ir a otros sindicatos porque se da el beneficio, se podría hacer. Entonces, entre la fuerza de un sindicato incluyendo toda la población de la sumado a un partido político que también deberíamos trabajar en ese rostro, pues necesitamos números, saber quiénes están sindicalizados, qué beneficios tienen los sindicatos, cómo podemos ayudarlos a través de sus sindicatos, ¿no? O si sus sindicatos los están atendiendo y les dan las necesidades que tienen, ¿no? Además, necesidades del Congreso, ¿no? Porque podrían hacer, de hecho, podrían obligar a las empresas a que se dediquen conforme a la norma CFE, porque es obligatoria para las instituciones públicas, no, pero es optativa para las empresas privadas. Entonces necesitamos también que sea obligatoria para todos, por lo menos, si queremos avanzar en esto y sensibilizando al sector privado en la inclusión y no discriminación, porque además de la norma 025 no es nada más para los LGBT, es para mujeres, hombres, indígenas, afrodescendientes. Entonces, tiene que sensibilizarse la población, pero mientras no lo hagamos obligatorio o a través de un sindicato que obligue a las empresas a que capaciten a recursos humanos y demás para que se atiendan a todos por igual que tienen los derechos constitucionales. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Si quieren un par más para ya cerrar. Sí. Excelente resultado. Es esto porque finalmente nos vamos a poner a los comités que mencionaron todas las presentaciones que somos aquí atrás. Es un par de aguas, es una realidad con la nueva que es la receta, las nuevas estadísticas que se tendrían que ahondar, que se tendrían que organizar. Y quizá para empezar diciendo que la forma en cómo leemos el dato estadístico es como un porcentaje, como usted ya lo mencionó, como usted ya lo puede estarse de que tenemos un 51%. Ah, qué bien, pero tenemos un 49% de otro fenómeno que no estamos contemplando. No, esto es claramente que se combina con muchísimos otros fenómenos estadísticos, poblacionales, demográficos, en el que, por ejemplo, en ocasiones anteriores, el Estado de México mencionaba que estamos todos en las redes sociales. Congreso TV presentó. Sino que nos brinda, nos abre, no solamente nos echa luz, sino que nos abre literalmente nuevos horizontes de procesos de política pública y de nuevos ejercicios que son fundamentalmente necesarios. Por ejemplo, ahorita el caso de las infancias que es sumamente importante, pero tenemos un fenómeno que en muchos países es una sociedad que va envejeciendo, entonces necesitamos generar política pública o más bien nuevos estudios que la academia o otros estudios de ver qué onda y generar nuevas herramientas, sí o no digitales, para atender a las soluciones de diferentes digitales que estamos envejeciendo, ¿no?
que nos va a tocar. No, y por otro lado, algo que reconozco muchísimo y que se me hace fundamental es el proceso, que lo comentó la compañera Sara, los activistas, los funcionarios, todos los que los conocemos en el ambiente político, de función pública, ya esto nos da un panorama de qué necesitamos, pero muchos de los que no saben es que todas las zonas de México, creo que porque la opinión está mucho en dato de cuántas poblaciones en Colima, nosotros recordar más o menos bien, y nos permite descentralizar y enfocarnos, o decir qué poblaciones desde dónde podemos empezar a poner el dedo en un nuevo regreso. A eso me refiero con nosotros, entonces, Colima, Yucatán, ¿y qué será que en Querétaro, que tiene una tradición demasiado conservada en términos políticos, en términos de gobernación, hubiera tanta población energética? Igual tenemos el mismo dato que nos enseña todo de cuántos son. No, eso se puede explicar después, pero en sí, y para cerrar, porque creo que no termina de pensar nada, es que este trabajo es fundamental continuarlo, valorarlo, enriquecerlo. No solamente desde el reciclaje, sino como académico, quiero realmente académico y con la aspiración a hacer el público, es esperanzador. Porque aquí mi compañero André, que fue jefe de unidad departamental, implementó 2 políticas públicas. No tiene ni idea del dolor que es de armar un prisma de datos para que evalúen lo que nos encima. O que al nivel de justificarlo, porque nos costó en el primer año armar toda una justificación para que nos liberaran presupuesto. Porque como bien lo dijeron, si no existe, nunca viene, ¿no? Entonces, esto es un respiro. Y más que yo no lo tomo desde el sentido de que no vamos para abajo, creo que nos entusiasma tener nuevos nichos, nuevas oportunidades, nuevos procesos para seguir trabajando. La verdad, le agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo. Me dio muchísimas cuestiones que iba a decir, pero una cuestión, ¿no? que lo que se habla, ¿no? del nivel de suicidio, ¿no? En muchos de los casos, ¿no? Encuestas, ¿no? que nos dicen cuántas mujeres trans se suicidan por el rechazo de su familia, de la comunidad, ¿no? Entonces también urge mucho también atender a la población que está siendo víctima de muchísimo discurso de odio en muchos estados del país. Esto también hay que empezar a verlo desde una visión de la representatividad. Cuando se hizo la constitución de la Ciudad de México y se decía que la comunidad LGBT entraba dentro de los grupos de atención prioritaria, y como dicen, ¿no? Quizás fue por intuición, ¿no? que se dijo que entraba, pues era cierto, ¿no? Y buscando esa parte, el Parlamento LGBT se coincidió mucho en que en muchos espacios, tanto en la función pública como en el legislativo, tendría que haber representantes que lucharan a favor de la comunidad, que vieran como los derechos de la comunidad, que se hiciera mucho más diverso y se visibilizara. Después de esta encuesta hay muchos datos para analizar, muchos temas, muchas afirmaciones, y pues hoy me queda muy claro que gran parte del movimiento nace también de las mujeres, gran parte de este movimiento LGBT tiene una raíz y una profundidad muy grande en las mujeres, en el feminismo, y creo que también es algo que nosotros como comunidad tenemos que agradecer, que nunca se nos ha dejado de apoyar desde ninguna de las trincheras, tanto desde el feminismo como de los diputados y demás, que han sido aliados en este momento. Muchísimas gracias. Pues sí, como lo mencionó mi compañera hace un momento, cuando nos tocó estar a cargo de la Comunidad Departamental de Atención a la Población LGBT, nosotros dijimos desde el primer momento que era importante aplicar políticas públicas transversales de programas sociales y acciones sociales que beneficiaran directamente a las poblaciones LGBT. En ese tema de evaluar nos estuvo rebotando, porque nos decían el proyecto está bien, está perfecto, pero no hay un dato, no existe. Si este dato pues, no está planteado en el tema gubernamental o en una estadística, no va a proceder. Lo pudimos justificar, ahora sí que nos ingeniamos y metimos un diagnóstico situacional
trabajadoras sexuales en el segundo año, personas que fueron expulsadas de su hogar, que es muy importante entre nuestras poblaciones también, porque no hay muchos refugios que puedan apoyar a nuestras personas LGBTI. Hay, pues, creo que 2 o 3, pero no tienen como la capacidad para albergar a todas las personas que son violentadas por estas situaciones o razones de género y orientación sexual. Creo que con este dato ya no va a poder haber a nivel nacional ninguna excusa en el ámbito local y en el estatal para que creen políticas públicas transversales que beneficien directamente a nuestra población de la diversidad sexual. Lo aplaudo infinitamente porque las personas que ya no lo quieren retomar nuestros representantes populares va a ser porque no quieren, porque el dato ya está aquí y pues agradezco para que pudiese haber existido antes, pero ahora lo está y de verdad que muchísimas felicidades y enhorabuena. No sé si alguien tenga. Date. Seas payasa. Gracias. Pues date. Muy bien, esta última pregunta creo que en realidad en todas habría mucho que decir, pero en una manera tan particular. En efecto, la encuesta, de hecho, cuando se aplicó, en sus primeras preguntas eran precisamente sobre temas de sexualidad. Y en parte se decidió empezar así como para ir, digamos, abriendo un espacio de confianza antes de pasar a las preguntas en cuanto a orientación e identidad de género. Por lo tanto, se empezó a preguntar, de hecho, por temas que tienen que ver con atracción, como bien lo comentas, por temas que tienen que ver con quién tuvo su primera relación sexual y demás. En efecto, el dato es mayor, es casi, no quiero dar un dato erróneo, pero es bastante mayor que el dato de quienes del 5.1%. De hecho, es casi el doble dependiendo si es hombre o mujeres. Y yo creo que aquí, aparte de el INEGI como tal no hace interpretación, entonces yo creo que más bien hay algunas hipótesis generales, ¿no?, que podríamos comentar. Una ya la decías tú, que es el tema de los closets. Creo que esa es fundamental. Hay otra que tiene que ver con la transformación misma de las categorías. O sea, es decir, muy probablemente los conceptos que manejamos, que maneja esta encuesta como todo instrumento que debe manejar algún tipo de conceptualización respecto a identidad o diversidad, son conceptos que también están en transformación en nuestra propia sociedad. Entonces, muy probablemente no logran capturar del todo fenómenos tan complejos, tan amplios como la orientación y la identidad. Creo, una guía que nos ayuda a tener un como piso mínimo de conocimiento respecto a qué nos referimos, pero yo creo que sin lugar a dudas están probablemente en una transformación tal que como conceptos no logran abarcar todo el fenómeno como tal. Entonces yo creo que va por ahí, pero son hipótesis. Entonces, yo podría agregar una hipótesis justo a partir como de cosas que he leído, de estadísticas y encuestas que han hecho pues las europeas, las escandinavas, etcétera, que ya ves cómo son, bien avanzadas, que justo tenía que ver con concebir la orientación, la identidad
o sea, cómo se va transformando en algo que implica muchas otras intersecciones y prácticas. Es decir, y de cómo para muchas personas la práctica puede estar, pero no necesariamente la consideración de la identidad o la consideración de muchas formas alternativas de la identidad. Es decir, una que me acuerdo que me explotó la cabeza cuando la escuché es esta como práctica de muchos hombres, de práctica sexual con muchos otros hombres, pero una práctica amorosa y familiar con mujeres, ¿no? Y claro, cuesta mucho trabajo, desde la vivencia, cuesta mucho trabajo como no juzgar eso como algo que es, ¿no? Llanamente siempre como que, pues sobre todo cuando una es lesbiana, bien lesbiana, que dices, no, eso es mentira, pues no, porque desde mi vivencia eso es mentira. Pero bueno, la vida me enseña otras cosas con respecto a lo que yo consideraba que era mentira y que era verdad. Pero sobre todo creo que lo más interesante es como también mirar esas posibilidades como a saber. Y luego, por otro lado, creo que en 5 años nos vamos a sentar a ver los números y vamos a decir, te lo dije, 100 o 5% mangos, que, ¿no? Pero no, o sea, creo que eso lo intuimos, no es difícil como, ¿no? Y en 5 años, o sea, lo que es bonito es sabrosear los próximos 5 años para decir, en 5 años vas a ver que este número va a ser de sabe cuántos. Y luego, esta sí me la vas a dejar chaparra, porque esta, por ejemplo, en el asunto de la edad, que es un número brutal, es decir, de 15 a 19 años, 33%, ¿no? El otro día una buena amiga me dijo, ahora mi hijo me salió con que es no binario. Tiene 8 años, ¿no? Pero es no binario. Y yo le dije, ¿ya a poco sí sabes lo que tú? Sí, mamá. Ok, ya, fin, me explicó. Pero claro, son como conceptos. También mi hijo el otro día me dijo, mamá, ahorita todo el mundo es bisexual, ¿no? Claro, una niña de 14 años, cuando yo fui una niña de 14 años, ni siquiera tenía la palabra en el imaginario. Eso por un lado. Entonces, si tú juntas de 15 a 30 años, si te sumas de 53, son 66% de la población es LGBTI más, Sí. entre la población de los 15 a los 29 años. Entonces creo que en 5 años, con un tecito, ya en tanto persona de mi edad, nos vamos a sentar a decir, pues no somos el 5%, ¿no? Somos muchísimo más. Y a ver qué vamos también descubriendo. O sea, hace 5 años, bueno, la primera vez que yo escuché la palabra pansexual habrá sido hace unos 10 o 12 años, pero también era una palabra que, ¿no? El no binario era así de, ¿what? Y eso. Y no sé si quieras comentar algo más, ¿no? O si alguien quiera comentar alguna otra cosa, ya tenemos que cerrar, amigos. Justo porque quedamos con la doctora Brambilla de terminar a las 4. Y solamente quisiera terminar agradeciéndole mucho al equipo, Ana, Isabel, Cristina, Alejandra, Grecia, a todo el equipo de trabajo de la H oficina de esta diputación, porque la verdad es que trabajan un montón y siempre para hacer estos foros, pues su trabajo es muy importante. Sumarme a las flores que se te echan. No se la echas. No se la eche, te den maceta y de cempasúchil, porque sin cempasúchil no hay Mictlán. Claramente las próximas vacaciones son en Colima, ¿no? Vámonos a la marcha a Colima. Sí. Pero mira, pero está la playa y luego yo digo que hay que ir a Colima. Y me acordé de, por ejemplo, que en el 2007 que hice un espectáculo con la Reina Chula sobre afrodescendencia, buscando el dato, que no había un dato oficial, se decía que eran 250,000 personas, y ahorita que nos pusiste el dato ya oficial, Claro, sí, es bastante más. 3 millones, 2 millones y medio, bueno, no ha crecido la población 10 veces en 15 años, más bien ahora sabemos, pues, ¿no? Entonces, sí, cómo se mide. Entonces, me da muchísima curiosidad lo que va a seguir siendo esta encuesta y los datos que nos va a ir dando. Sin duda que estamos muy agradecidas y emocionadas.
Y ya muchas gracias a la gente que se tomó el tiempo de venir y sin duda que comparto contigo como esta necesidad de organización. Habría que buscar como cuáles son las figuras que más nos van conviniendo, los tipos de organización que más nos van conviniendo, pero de que si no estamos en los espacios de decisión, de investigación, de poder, de ejecución, de legislación, etcétera, no pasan las cosas, eso denlo por hecho. O sea, la práctica política para nuestras poblaciones no es una opción, hay que entrarle y hay que hacerlo, pues, ¿no? La profesionalización. Y la profesionalización, pero la profesionalización se está dando, es decir, por sobrevivencia, pero más allá de la profesionalización es la presencia, la constancia, sí, ocupar los espacios políticos, porque pues, si no, no se le ocurre a la gente, ¿no? Muchas gracias. Congreso TV presentó